Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde donde nos miren. Un abrazo grande con todos, con todas. A ver, este espacio que se abre hoy es un espacio bastante abierto, ¿sí? No tiene ningún tipo de limitación para quienes quieran participar. El único, el único requisito, diría, es la buena voluntad de poder compartir estos conocimientos que si bien han sido sintetizados por Silo y en los textos de H. Van Doren, son conocimientos milenarios. Eh, de hecho, Silo lo que hace es recolectar y generar una especie de una estructura a partir de las leyes universales. Entonces, la idea es compartir ese espacio, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que venimos de diferentes experiencias, gente de todas partes y con diferentes intereses, ¿no? Pero un requisito sí es el interés de poder compartir cada una de las experiencias que tengamos y compartir los aprendizajes y el conocimiento, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bueno, la idea de este curso, que en realidad puede proyectarse más allá son de doce reuniones semanales, ¿sí? Donde en estas 12 reuniones semanales vamos a ver lo básico, como que para que cada uno vaya profundizando en lo que quiera, ¿no? En lo que quiera profundizar. Luego de estas 12 reuniones, de estos 12 talleres de 2 horas, bueno, no, 1 hora y media, esta va a ser un poquito más larga por lo que implica ponernos de acuerdo, el trabajo y todo eso, ¿no? Pero de ahí normalmente va a ser de hora y media, de 1 hora, hora y media, ¿no? Cada sábado a la misma hora. Todas las reuniones se van a grabar, así es que si alguien no puede participar en alguna de ellas, puede ver las grabaciones y ese tipo de cosas. En todo caso, siempre es mejor estar presente porque vamos a trabajar desde nuestra propia experiencia. Una preguntita, ¿de dónde ¿Sí? vemos las grabaciones? ¿Dónde las mandas? Bueno, yo les voy a compartir, vamos a armar un grupito, ¿sí? Donde les comparto toda la información, Ah, ¿por ¿ya? WhatsApp o Sí, por por dónde? WhatsApp. Sí, sí, Ah, por bueno, WhatsApp. bueno, bueno, bueno. Sí. Ah, bueno, Entonces dale, luego, gracias. o si quieren desde ya, pueden ir colocando su El WhatsApp teléfono. para Muy bien. irlo, ¿sí? Ponen su Muchas nombre y gracias. su WhatsApp. Disculpe que lo interrumpí. No, no, está bien, está bien. Interrumpa nomás cuando lo crean necesario, ¿no? Vamos a iniciar este encuentro no con una consigna, sino con un gesto. Uno que nos sitúe en el eje del tiempo interno, en ese lugar donde la palabra aún conserva su sentido sagrado. No vamos a correr ni a entender de inmediato. Vamos a detenernos y escuchar. Haz de tu vida una poesía. Y es armonía, equilibrio y belleza. Es la vía por la que los dioses hablan a través de ti. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeñito ejercicio como para irnos conectando, ¿sí? Les pido, si pueden, que cierren los ojos, ¿sí? Cerramos suavemente los ojos. Vamos sintiendo nuestro cuerpo. Respiremos, inhalemos, exhalamos 3 veces, como si el aire fuera la memoria del mundo que entra y sale de nosotros. Hacemos 1, 2, 3 veces. Inhalamos y exhalamos. Dejemos que el aire entre hacia nuestros pulmones suavemente. Desde ese centro, desde el eje que nos habita, conectémonos con lo más íntimo de nosotros mismos. Y ahí les invito a escribir en el chat una palabra, una idea. No piensen demasiado. Dejen que surja como brota la semilla cuando la tierra está lista. Y contesten la siguiente pregunta. ¿Qué imagen o símbolo guía tu vida hoy? Lo que les surja. Dejen que surja, ¿no? Puede ser algo como el fuego
que no quema, pero ilumina, el aire que susurra al oído nombres olvidados, o cualquier otra manifestación de ese mundo interno que desea decirse. Mi alma se alimenta de la poesía, una espiga dorada, el avance, la evolución, un vuelo, ser uno con todo, unidad, unión, desconecto exterior para viajar a mi interior, la esperanza a través de la inspiración, el universo y yo, unidad, armonía, o cualquier otra manifestación de ese mundo interno que desea decirse. Escríbelo cuando estés listo o lista. Y si prefieres guardar silencio y solo pensarlo, también está bien. Paz, amor, rendición, el amor que se convierte en sol y lo ilumina todo, el viento, el león alado, el nuevo horizonte, flor de loto, sabiduría, sosiego y quietud. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. El buen conocimiento, muy bien. Bueno, muchas gracias. Que surjan los poetas para conservar el fuego. Qué bien, muy bien. Gracias. Estos símbolos son puertas, son como puertas, son umbrales. Y hoy empezaremos a caminar hacia ellos. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy bonito este inicio con... Hubo un tiempo antes del tiempo. En aquel origen los seres humanos vivían en equilibrio con la divinidad y con la naturaleza. Danza, alimento y lenguaje eran uno con la vida. No existía separación. Se compartía la mesa con los dioses. Todo estaba animado por un sentido interior. Todo tenía alma. Pero como en todo ciclo, ese estado de gracia fue cediendo. La unidad se fragmentó. La verdad se ocultó. Los dioses cayeron y en su lugar emergió una criatura voraz, la bestia. La bestia no es un animal ni un enemigo externo, es un símbolo de la conciencia separada, del yo desconectado del todo. Es la voluntad sin raíz, el poder sin alma, el conocimiento sin dirección interior. Hoy, esa bestia no vive en las montañas ni en los desiertos, habita en el ruido, en la prisa, en el consumo, en el olvido. Habita también en nosotros, cuando dejamos de preguntarnos por el sentido, cuando todo se vuelve útil, medible, intercambiable, cuando la poesía se vuelve sospechosa y el alma un archivo comprimido. Por eso, este curso no es una acumulación de información, es un intento por recordar las herramientas de reintegración, por reencender los símbolos que como faros aún nos esperan en la oscuridad. El árbol, la rueda, el eneagrama, no como supersticiones, sino como máquinas del alma, tecnología espiritual para un tiempo de fragmentación. Y el trabajo que realizaremos aquí no surge del azar ni de una invención reciente. Se inspira en la profunda labor de Silo y de H. Van Doren, quien entre la década del 60 y el 70 recopiló, estudió y ensambló las máquinas simbólicas de diferentes pueblos del mundo, integrándolas dentro de un método acorde con las leyes universales. La ley de estructura, la ley de ciclo, la ley de concomitancia, la ley de superación de lo viejo por lo nuevo. Su visión no fue erudita, sino poética y radical. Leer el alma de la humanidad a través de sus símbolos operativos. Ese legado fue recogido y resignificado en los textos de Edgar Sarcós, quien nos entrega estas herramientas como máquinas vivas, listas para ser comprendidas, usadas y replicadas. Este no es un curso para obtener respuestas rápidas ni fórmulas, es una invitación a recordar que en su raíz latina significa volver a pasar por el corazón. Vamos a hablar de máquinas, sí, pero no de motores ni engranajes, sino de estructuras vivas del alma y del tiempo, máquinas simbólicas que nos atraviesan, que nos piensan mientras creemos pensarlas. Bueno, en este momento quiero abrir el
poquito el intercambio de esto que acabo de leer y comentarles, ¿sí? Para preguntas al respecto de lo que vamos a trabajar en estas reuniones. Así es que si tienen preguntas, comentarios, ¿sí? Una pregunta, Marcelo. Sí, Antonio. Entonces vas a hacer desarrollo de máquina por máquina, ¿no? Sí, o Empezando con sea, una máquina o con otra. Ujú. a ver, son doce reuniones donde vamos a ver las diferentes máquinas, ¿sí? Y vamos a ver las leyes universales, el método y las máquinas, básicamente, ¿no? Entonces, esta reunión de hoy está enfocada un poco por el lado del símbolo y el mito, básicamente, ¿no? Que es importante porque para poder entender las máquinas no solamente son por vía intelectual, ¿sí? No es un tema intelectual, ¿sí? Pero tiene que ver mucho con el mundo de lo subjetivo. Entonces, el trabajo con las máquinas tiene que ver con esos dos aspectos. Por un lado, la vía, digamos, abstractiva, que es la vía de las ideas, del pensamiento, del razonamiento, y la vía asociativa, la vía de lo onírico, la vía de los mitos, ¿sí? Porque si bien estas máquinas son máquinas muy antiguas que han sido desarrolladas por diferentes pueblos, no solamente se mueven por ese lado, por el lado intelectual, también es un tema más asociativo y subjetivo, ¿no? La intuición opera mucho. El tema de lo poético es importante, ¿no? Entrar en esa dinámica de la poesía, del arte, que es una parte sustancial en la esencia humana, ¿no? ¿Vas a apoyarte también en algún texto? Por ejemplo, Poética Menor, el libro de Sí, sí, plata. vamos a ver varios textos, ¿no? Está Poética Menor, está Cuadernos de Escuela, ¿sí? Pero no vamos a entrar en un estudio intelectual. Para eso se pueden armar otros grupos o hay otros grupos que lo están haciendo, como tú mismo, Antonio, en el grupo que está muy bueno, donde se está trabajando justamente estudios de los cuadernos de escuela, ¿sí? Pero la idea es más bien acá como dar los elementos básicos de todas las máquinas para luego ir profundizando en el interés que cada uno tenga, ¿no? Bueno, perfecto, gracias. Bueno, ¿tiene alguna otra Una pregunta? preguntita. ¿Qué Claro. serían las máquinas? Yo Justo la... voy a hablar luego Ah, bueno, sobre bueno, este bueno. tema, ¿no? Dale, Sí. dale, dale. Aquí también. Saludos. Hola, Katia. Agradecimientos. Muy lindo el texto inicial compartido. Solo eso quería agradecerlo. Bueno, Yo tengo una pequeña pregunta. sí, Connie. El recordar, no sé si eso ya es una interpretación subjetiva, recordar casi nostálgico, como de la unidad perdida, ¿es Sí, condición? a ver, el recordar, la palabra recordar viene del latín, ¿no? Que es que es volver, y cordalis, ¿no? Que es corazón. Entonces, recordar es volver a pasar por el corazón, que es diferente a rememorar, que tiene que ver más con el pensamiento, ¿no? Entonces, por ahí va el tema de recordar. Recordar es como volver a vivirlo, volver a sentirlo, volver a pasar por el corazón, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, no con el tema nostálgico, sino más bien como para poder recuperar aquellos aspectos positivos que tenemos en el paso de nuestra vida, ¿no? Como los mitos. Hay mitos que nos sirven y hay mitos que no nos sirven. Bueno, ¿estamos? Continuamos. Muy bien. Vamos con justamente el tema de las máquinas, ¿no? Perdón, Marcelo, ¿Sí? ¿puedo? Sí, 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 sí. salir de la mecanicidad, ¿no? Estamos hablando de salir de una mecanicidad, justo. Ajá. O eso es lo que yo interpreto, ¿no? Por mi forma de pensar, de interpretar, salir de un mecanismo, de una estructura mecánica, lo que yo escribí recién, ¿no? De una situación básica, eso es lo que yo interpreto, Ajá. de todo nivel de conciencia. Así es, sí, sí, perfecto. Es digamos, de estar, de una, de salir de esa mentalidad o mentación ordinaria que tiene, digamos, básica, no ordinaria, Sí, sí, sí. ¿no?
Exactamente, esa es la idea. Y que muchas veces actúa a través de los ensueños. Así es, Ay, así es, ok, ok, así bueno, es, buenísimo. Bueno, justamente, justamente. digamos un poco mágica. Ajá. Bueno, vamos a trabajar justamente con, no desde el punto de vista mágico, como mágico en el sentido de una conciencia mágica, ¿no? Sino más bien como a conectarnos con nosotros mismos y desde ahí Y ir viendo todos los diferentes aspectos, ¿no? ¿Sí? una No conciencia, pensar que está fuera de nosotros, ¿sí? Todo está dentro de nosotros. Y vamos a ver me, ahora justamente con este tema de las máquinas lo que son, ¿sí? me refiero a una conciencia inspirada, Juan, Sí, 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 muy bien, perfecto. Sí, eso. con mucha inspiración, exactamente. Bueno, ¿por qué llamamos máquinas? ¿Y qué es una máquina? Las máquinas son artefactos que nos sirven para hacer un trabajo. Y fíjense en que la palabra artefacto viene del latín ars, que significa arte, y factus, que significa hecho. Es decir, artefacto es un acto creado, una acción creativa. Por eso, una máquina no es simplemente un objeto técnico, sino una obra del hacer, una herramienta creada para facilitar y expandir el trabajo humano. Las máquinas básicamente lo que hacen es transformar la energía. Si una máquina lo que hace es transformar un tipo de energía en otro tipo de energía. Y la idea de todas las máquinas es la transformación de energía. Tenemos dos tipos de máquinas, ¿no? Las máquinas físicas, materiales, y las máquinas mentales o simbólicas, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con las máquinas simbólicas. Es decir, artefacto es un acto creado, una acción creativa. Por eso una máquina no es simplemente un objeto técnico, sino una obra del hacer, una herramienta creada para facilitar y expandir el trabajo humano. Vemos que la humanidad ha desarrollado diversas tecnologías a través de las máquinas. Estas han sido mecánicas, desde una palanca hasta los ordenadores cuánticos. Todo ha partido de las máquinas, y son las máquinas las que han permitido el avance tecnológico material. Ahora, sin embargo, necesitamos otro tipo de máquinas, máquinas mentales, para el desarrollo tanto del alma como del espíritu. Y si bien estas máquinas, el árbol, la rueda, el enagrama, las cartas T, han sido creadas hace mucho tiempo, hoy están bastante desvalorizadas. Muchos se han quedado en lo más externo, en la superstición o el reduccionismo, ¿no? Sí, como que se ha quedado en lo más mercantil, en lo más, sí, y no en la profundidad de lo que significaban estas máquinas. Porque la máquina, digamos, por ejemplo, el horóscopo no servía para predecir el futuro, sino para poder observar los ciclos y ritmos que tiene el cosmos y que tiene nuestra vida también, porque nuestra vida también tiene sus ciclos y ritmos. Entonces, las diferentes máquinas son herramientas que nos sirven para ir transformando la energía e ir aprovechando de mejor manera nuestras vidas. Es momento de revivirlas. Y ese es el interés de este curso. Así como las diferentes máquinas mecánicas se han vuelto cada vez más complejas, pero al mismo tiempo simplifican y refinan nuestro trabajo, lo mismo acontece con las máquinas mentales. En cualquier caso, las máquinas que nos llevarán a otros tiempos y espacios son mentales. Estas son herramientas que permiten ahorrar fuerza, que amplían nuestro pensamiento, que nos ayudan a mirar desde otro lado, a abrir otros canales de comunicación, posiblemente en otra u otras dimensiones que todavía no logramos comprender. Las otras máquinas, aquellas hechas de materiales, son solo la materialización de una máquina previa, la mental. Porque justamente antes de que haya un plano arquitectónico, un- una máquina, hay un símbolo. Antes de un microchip hay una idea. Antes de una nave espacial hay una estructura invisible. Entonces, lo que vamos a aprender aquí es acercarnos a comprender y comenzar a manejar estas máquinas simbólicas. Máquinas vivas, máquinas que transforman, máquinas que nos piensan. Y cuando hablo de que máquinas que nos piensan,
es porque está relacionado esto con ciertos modelos muy antiguos que son parte también de nuestra vida, sin darnos cuenta. A veces intuimos cosas y por algo nos llama la atención este tema del que estamos acá todos aquí presentes, ¿no? Porque hay un interés que viene de atrás, porque hay algo que uno intuye, algo que sabe que es importante. Y en eso que uno sabe es porque es parte del legado de nuestra cultura, es parte de ese proceso humano que nos ha traído hasta acá. Antes de pasar, vamos a hacer unos trabajitos en unos grupos, ¿sí? Donde vamos a ver este tema, por ejemplo, el tema de los mitos. Cuando hablamos de mito, no nos referimos a una mentira o una fantasía. Esa es una deformación moderna. Para muchas culturas, el mito era la forma más verdadera de narrar lo esencial. Un mito es una estructura simbólica que organiza el sentido de la vida. Es una historia que, aunque no siempre haya sucedido, sigue sucediendo en lo profundo de la conciencia. Los mitos van operan en nuestras vidas, ¿sí? Los diversos mitos están operando, aunque no conozcamos bien el mito, en algún modo opera, ¿sí? El mito es parte fundamental de la cultura humana. Sin un mito no se hubiera construido la humanidad. Hay mitos que nos sirven y otros mitos que no nos sirven. Podemos decir que existen mitos colectivos, como el del progreso, el del dinero, el del amor romántico, y mitos individuales que operan como relatos interiores. La historia que nos contamos sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. También hay mitos válidos y mitos inválidos. Un mito válido es aquel que nos abre el futuro, que nos empodera, que nos conecta con una imagen de posibilidad y transformación. Es un mito que construye a partir de creencias profundas y modelos profundos, podríamos decir arquetipos, que suele estar alimentado por lo que en términos simples podríamos llamar como la fe, no una fe ciega, una fe ingenua, sino una fe como impulso de expansión. En cambio, un mito inválido es aquel que nos encierra, que nos reproduce el temor, que nos limita, que nos corta el futuro. Es un relato interno colectivo que nos condena a repetir el dolor, la escasez, el castigo o la resignación. Y la raíz de estos mitos inválidos son el miedo y sus frutos son el estancamiento y la sumisión. Por otro lado, hay mitos que posibilitan nuestro futuro y eso es importante darles valor, ¿sí? Porque en realidad, si bien es una creencia, y podríamos decir es simplemente una creencia, esa creencia es la que moviliza. Los seres humanos estamos formados también por creencias, por un mundo subjetivo, y en ese mundo subjetivo que es importante para nuestro porvenir, el mito cobra una importancia suprema. Podemos pensar entonces que todo mito también es una máquina simbólica, una herramienta que organiza lo que creemos posible o imposible, deseable o peligroso. Hoy queremos observar esas máquinas internas y vamos a preguntarnos, ¿qué mitos viven aún en mí? ¿Cuáles operan en mi comunidad, en mi grupo más cercano, en mi época, en mi país, en mi pueblo? Y sobre todo, ¿qué función cumple ese mito? ¿Qué trabajo simbólico realiza? ¿Qué mitos viven aún en mí? ¿Cuáles operan en mi comunidad, en mi época? ¿Qué función cumple este mito? ¿Qué trabajo simbólico realiza? ¿Sí? Vamos a formar grupitos, ¿sí? La idea es intercambiar sobre esto. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en los trabajos? Hola a todos, Muy queridos. bien. Buenas tardes. Hola. Hola, Iván, ¿cómo estás? Una Hola, rica Ivonne, ¿cómo andás? conversación. Hola, Ivonne. Antonio, ¿qué tal? Gloria, todo el mundo acá. Hola, hola, hola. Ahora llegaron todos. Marcelo abarcó todo el grupo, Bueno, todo el grupo, qué bueno. bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue en esos trabajos? Muy bien. Muy Bien. Muy lindo, Marcel. No, muy Bueno, lindo. buenísimo, buenísimo. No, estuvo bueno. Sé que Estuvo un algunos poco empezaron, definiendo que era un mito. Muy algunos- tarde. Exactamente, pasemos por ahí. Tiene razón, Oscar. Es que hay una pequeña confusión. Yo soy parte de la confusión entre lo que es una creencia
Ajá, las imágenes que van formando un mito, el mito. claro. A mí me pasó a lo ver, mismo un que a la mito, señora, yo sí, no entendí nada. pueden haber ¿Ves? como creencias que tiene cada uno, diferentes creencias, ¿no? Sí, Pero un mito se configura a partir de creencias, desde luego, de acuerdo. compartidos, ¿sí? Compartidos dentro de una colectividad. Por ejemplo, digamos, el mito del dinero, ese es un mito, ¿sí? Sí, Es un mito Mm, compartido por toda la humanidad, porque todo sí. compramos con el dinero, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué valor le damos a ese mito? Es otra cosa, porque el mito existe. Si no hubiera el mito del dinero, el dinero no funcionaría, Sí. ¿sí? Entonces, ese es un mito que toda la humanidad comparte, bueno, casi toda la humanidad comparte, pero ahora, ¿qué valor le damos a ese mito? Es otra cosa, ¿no? Esas son cosas diferentes. Entonces, toda formación de la sociedad se basa en mitos, ¿sí? Hay mitos epocales, hay mitos culturales, hay mitos mucho más profundos, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos, los hombres no lloran. Ese es un mito que ya está muriendo, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? No sé. Cierren los micrófonos, por favor. Oye, ¿podrían cerrar los micrófonos? Sí. Por favor, cierra los micrófonos. Van a tener que apagar los micrófonos porque no escuchamos al profesor. Claro. Sí, Ajá. exactamente. Entonces eso es como lo que constituye un mito, ¿no? Es en base a creencias, pero creencias compartidas por una colectividad. Cuando hay una colectividad, hay un mito, ¿no? Sí, ahora cada uno tiene sus propias creencias, eso es otro tema, ¿no? Es que ahí se confundió porque como la primera pregunta preguntaba por el mito de uno, como Claro. personal, y luego iba a lo comunitario. Entonces, Claro, como pero que igual uno tiene quedamos mitos pegados en también. eso. Claro, uno cree en ciertos mitos que son los que uno comparte, ¿no? ¿Sí? Que pertenecen a una colectividad, de hecho. Pero en la forma en que está planteado ahí, las Tal personas vez. del grupo empezaron a hablar como del mito, como la creencia personal. Bueno, ¿Entiendes? sí, sí, sí. Sí, pero después vemos ese tema, pues. Veamos lo colectivo primero. Porque No, la si lo primera primero que se dio pregunta que fue era, eso, por eso estoy aclarando. ¿qué Y mitos estoy viven en aclarando mí? para las personas Cada del uno grupo. da... A ver, cada uno tiene sus propios mitos también, que son compartidos por un grupo de gente, ¿no? Esos Ajá. son también mitos personales. Y yo creo que, no sé, no se me ocurre ahora un mito así como muy puntual. Marcelo, ¿vamos a ir Levantó la mano. exponiendo por grupo o indistintamente? Precisamente porque nosotros empezamos de como del mito personal que se hizo general, entonces discutiendo al general se llega ahí que somos parte en forma individual de eso. Claro, claro, justamente eso. Es que los mitos también, lo que cada uno va creyendo también está en relación con el conjunto, ¿no? Hola. Hola, Entonces sí, sí. participamos, Marce, Sí, mira, por grupo. perdón. Ricardo, la idea sería Sí, conversar yo creo ahora. que en la literatura, en la filosofía, la antropología, todo eso existe, se usa el término mito, y es bien importante. Y normalmente tiene connotaciones profundas, digamos, ¿no? Todos los mitos, digamos, y tienen una enseñanza también, ¿ya? Como decíamos en el intercambio de nuestro grupo, ¿ya? Por ejemplo, el mito de la caverna, ¿ya? Que todos alguna vez lo conocieron, ¿no? De Platón. de un griego, creo que Es Platón. ¿sí? Entonces, que dice que era que adentro de la caverna el tipo veía solamente sombras, entonces para él ese era su mundo, ¿ya? Entonces, y alguien dijo por ahí muy actualmente, no me acuerdo el nombre, puede intervenir, pero que afuera está todo pasando, digamos, ¿no? Hay sombras, él ve sombras, pero afuera está todo pasando, digamos, hay todo una... Entonces, yo creo que conviene diferenciar, digamos, para efecto de que entendamos bien para dónde va, en qué sentido íbamos orientado esto, de las experiencias personales, es que entró en boga hace un tiempo ya lo que es el sistema de creencias. Sistema de creencias. ¿Ya? Porque ya por lo menos creencias tenemos más o menos claros que cuando estamos enfrentados a una religión,
¿ya? Entonces te dice, no, yo creo en esto otro, ¿ya? Y respetamos las creencias del otro, respetamos sus religiones, etcétera. Son sistemas de creencias colectivos. Yo creo en la democracia, digamos, ya, un sistema. Pero también hay sistemas, cada uno tiene su propio sistema de creencias, Así que es. está dado, digamos, por muchas variables, digamos, ¿no? Una de las variables, por ejemplo, es el ámbito familiar. Normalmente uno hereda las creencias que tienen los padres, ¿ya? Por ejemplo, uno que también se manifestó, digamos, se expandió en la sociedad, por ejemplo, el tema del machismo, ¿ya? El mito del machismo, digamos, que practicaban nuestros padres, nos lo transmitieron a nosotros los hijos, ¿ya? Y de alguna manera nosotros cargamos esa creencia, ¿ya? Pero ahora ha pasado el tiempo y ya no todos los hogares, en todas las familias, opera mucho el machismo, ¿ya? Entonces esa creencia ya algunos la siguen manteniendo, pero otros que han, entre comillas, evolucionado, ¿no? O empezar a actuar de otra manera, sin el calificativo, ya no lo aceptan. Entonces para ellos ya no, el machismo no forma parte de su sistema personal de creencias. Así es. Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces eso es importante, digamos. Sí, todo esto que yo- comentas, Ricardo, justamente está relacionado con los mitos. Todo es parte del mito, ¿no? El machismo es un mito que ya se va perdiendo. Claro, porque normalmente no se usan, no se Claro, claro, usa. claro. Entonces ahora hay Ahora mitos no, en estos justamente, tiempos no se usan. claro, y efectivamente ahora. Claro, hay que diferenciar lo que decía, lo que conversaba justamente con María Esther, es que hay creencias que no necesariamente son mitos. Si yo digo, yo creo en Claro. vos, eso no es un mito. Sí, entonces eso no es un mito, pero un mito, por ejemplo, el machismo sí es un mito. Igual que el dinero es un mito, igual que el valor de la familia es un mito. Todos son creencias que son ¿Y a compartidas dónde? por mucha gente, ¿no? Claro. Pero ¿cómo diferenciamos el mito? Perdón, termino. ¿Cómo diferenciamos ya lo que nosotros ya creemos que es una creencia, porque ya eso lo entendemos, y esa creencia puede ser personal y nosotros podemos tener muchos mitos, cada uno de nosotros en ese Ajá. sentido puede tener muchos mitos, ¿ya? Pero diferenciarlo con el tema de afuera, digamos, de qué circula en en la filosofía, en la psicología, ¿ya? En todo eso, el mito es bien específico, no Claro, es lo que estamos claro, hablando claro. acá. Lo que pasa es que, a ver, muchas veces la palabra mito ha perdido su real significado, ¿no? Y a veces se habla de mito como mentira, por ejemplo. Écolo. ¿Sí? Entonces yo creo que hay que Claro. diferenciar eso claramente, ¿no? Claro, eso sí, con error, sí. Entonces, tal vez por eso nos produce un poco nos parece raro cuando se habla del mito del dinero o el mito o varios mitos que existen, que son reales. La sociedad se ha armado en base a mitos. Hay mitos válidos y mitos que no nos sirven, ¿no? Y aquellos que nos sirven hay que sostenerlos. Hay mitos que ya vienen de muy atrás, como decía, ¿no? Que ya son parte del trasfondo humano, que son parte de la humanidad, ¿sí? Que podríamos decir que son los mitos raíces, ¿sí? Esos mitos que nos van acompañando, ¿sí? El mito, por ejemplo, de que había un tiempo antes del tiempo, un paraíso perdido, ese es un mito que en cierto modo opera en nosotros, de una u otra manera, aunque no creamos en él, está operando, ¿sí? Eh, es curioso, por ejemplo, hasta hoy existe un mito que viene de los griegos, que sin embargo, a pesar de vivir en un mundo, digamos, en el mundo occidental, donde está dominado por el cristianismo, ¿sí? El mito con respecto a la muerte, ¿no? Ese es un mito que opera en Occidente muy, muy fuerte, por ejemplo. Sí, porque curiosamente, a pesar de que uno pueda decirse que es cristiano o no, y que está en una cultura cristiana, sin embargo, frente a la muerte tenemos una postura no cristiana, sino más bien griega, porque para los griegos los seres humanos éramos seres mortales, ¿sí? Acuérdense en el, el silogismo de Aristóteles que decía que todo hombre es mortal,
Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Ya, otra cosa. Esa forma de pensamiento de que el ser humano es mortal, esa forma mental sigue operando y es un mito que opera en nosotros. El temor a la muerte está de muy atrás. ¿Tienen algún otro comentario sobre el El trabajo que grupo están haciendo? 5, que estamos ahí, Víctor, Rosita, María Espinar, y déjeme ver, Graciela de la Patagonia, Antonio. Bueno, empezamos con un mito que es el de la democracia, que explicó Rosita en Costa Rica, de que existe la democracia y eso es democracia y te dicen que es democracia, pero en realidad no se está dando como supuestamente inició. A partir de eso se une lo que dijo el compañero Antonio, del mito de los españoles como colonizadores y que eso ha generado a nivel de otros países odio hacia ellos, ¿verdad? Y entonces fue interesante porque unimos ambas. Y todo eso ha funcionado porque aunque nosotros, como bien decís, no estamos de acuerdo con ciertos mitos, sabemos que hubo masacre, que esto, que lo otro, pero también hubo otras cuestiones positivas, pero no las vemos. O las vemos, entonces se va haciendo una división, se va antagonizando. Entra la religión, como estás hablando, ¿verdad? Costa Rica, la religión oficial es el catolicismo, ¿verdad? Y todas las demás, y el gobierno les da dinero. Entonces ya empieza ese mito a desaparecer y empiezan las luchas. Pero nos han hecho creer también que toda lucha que se hace para un bienestar común es, Maris, cerras el micrófono, ahí. Entonces se ha hecho creer que si vos no sos de esta tradición que ahorita se está tirando a la derecha, ¿verdad? Como Milei y como muchos otros, entonces eres un comunista y cuidado, te convertís como Venezuela, Costa Rica. Entonces, entre el miedo, como decís vos, crece un miedo, crece un temor, que aún teniendo claro, muchas veces uno dice, pucha, ¿será cierto o no? Aunque no lo sea. Y nos invalida, nos limita. Entonces, como vos bien decís, aunque no creamos en ese mito, de alguna manera nos influye y operamos con base a ese mito. Así es, justamente mito, la palabra mito significa relato, ¿sí? El mito es un relato. Lo que ahora justamente a nivel político se habla mucho del relato que se va imponiendo, estamos hablando de mitos, justamente, ¿no? Porque un mito es un relato, es una narración, es un relato que compartido por un grupo de gente, ¿no? Entonces, es importante por eso el relato que se tiene, o sea, el mito que se va construyendo. Y hay que construir un mito posibilitario, un mito que abra futuro, no un mito del temor, ¿sí? Sabemos cómo opera ese. Por ejemplo, la Iglesia Católica justamente ha impulsado por el medio del miedo, ¿sí? Cuando hay miedo, cuando hay temor, cuando se va por esa vía, ese mito no nos permite y no nos abre futuro, ¿no? Perdón, me cuesta poder separar el concepto entre mito y creencia. Para mí, la verdad es que son todas creencias. Es más, el 100% son creencias. Y que algunas de esas creencias se exacerban, a mi juicio, y se convierten, o se le cambia un poco la palabra, y se transforman en un mito. ¿Ah? Pero Exactamente. Una creencia que va siendo compartido por mucha gente, se convierte en un mito. claro, yo creo que para allá iba justamente mi intervención, porque el tema de irle llamando mito, como a muchas cosas que van flotando en el aire, ¿cuánto es lo que yo voy aportando a eso para que en mí se transforme en un mito? ¿Ah? Para que en mí se transforme prácticamente en una verdad indiscutible, ¿ah? Que no deja de ser una creencia. ¿Ah? Pero yo encuentro que es tan cierto que a Jesucristo lo clavaron en la cruz, ¿ah? Que para mí se transformó en un mito. ¿Ah? Eh, y así siguiendo con muchos personajes. Entonces, el tema yo creo que no pasa por la creencia personal, porque así como puede ser eh, una creencia colectiva que se transformó en un mito, esa misma creencia deja de ser mito para mí cuando yo dejo de creer.
en ese personaje o en esa situación. Y deja de tener también la fuerza que puede llegar a tener un mito. Exactamente, ese es el tema, justamente. El mito tiene una fuerza y una potencia que trasciende el tiempo, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Y esa es la idea justamente de ese trabajo con los mitos, ¿sí? Y con un nuevo mito que abra el futuro a la humanidad como tal, ¿no? Una de las características, digamos, de aquel mito válido, del inválido, el válido tiene esa potencia de la fe, y aquel que no es válido, digamos, está enmarcado dentro del temor. Marcelo, por ejemplo, con lo que hablaba el compañero ahorita, Jedrick, la muerte, por ejemplo, el mito de la muerte, o sea, del temor a la muerte. Y también la trascendencia, que se ve desde diferentes formas y culturas, ¿verdad? Desde quienes totalmente no creen en la trascendencia, otros que creen en un paraíso, o sea, hay creencias en torno a eso, en lo que el temor existe, o sea, hay una cuestión que prácticamente está muy inculcada en la mayoría de las personas, que es el temor a morir, el temor a enfermar, el temor a morir, etcétera, ¿verdad? Cuando vas analizando entonces en qué se basa ese temor, es en las creencias. El mito existe, o sea, el mito es el temor a la muerte, eso, la muerte, ya me voy, etcétera. Pero las creencias que se van dando, que también tienen sus diferencias en las diferentes culturas, ahí es donde uno tiene que ir como desmenuzando cuáles son esas creencias para entender de dónde nace el temor, de dónde viene ese temor y cómo abrir, como vos decís, ese futuro, cómo abrir esa fe a que la vida no termina con la muerte. ¿De qué nos espera ya? También son creencias. Aunque Claro. te digan que unos digan que es que hay un túnel con iluminación, otros te dicen otra cosa, que vas a encontrar a tus seres, son creencias. Pero a fin de cuentas lo importante es cómo logras sustituir ese mito de temor por un mito de apertura a futuro. Así es como lo entiendo yo más o menos para poder entender cómo las creencias van armando un mito. Exactamente, sí, Rosa, muy bien. Sí, Rosibón. Hola. Sí, no, nosotros conversamos bastante sobre algunos de los mitos que podían ser habilitantes o represivos, digamos, según uno lo tome y cómo lo lleva adelante. Pero claro, veíamos mitos fundantes como el de Abel y Caín, que de ahí como que surge una rama donde uno va por una cultura que dice los hermanos pueden matarse a sí mismos, entre sí pueden traicionarse. Entonces esto de los hermanos separados y el cuidarse del hermano es un mito que tira mucho para atrás, ¿no? A la vez Adán y Eva, y cómo se establecieron fronteras, y ahí una compañera decía que para ella la frontera entre lo privado y lo público, que a la vez después genera aquello de la posesión, el prestigio, que está el dinero, cuando todo eso se ve como violencia y muerte. Y hablábamos entonces del mito de Ícaro, que por atreverse se prende fuego, se desintegra, pero a su vez el ave fénix, que es el poder resurgir de las cenizas, o Prometeo. Y también hablamos de Moisés como un juez que representaba al padre castigador y que por el temor pretendía llegar a una moral que podría ser que quisiera proteger a alguien, pero bueno, el camino nosotros hoy lo cuestionamos, ¿no? Y a la vez veíamos en el mismo texto y no mucho más adelante una parábola del hijo pródigo, pero claro, cambió el tema, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, visiones de Dios diferentes, o sea que también hay un mito de Dios, en uno más conciliador, capaz de reconciliar y perdonar y a la vez hasta, no sé, resarcir a la humanidad, pero siempre estamos en el medio como dependientes en cualquiera de las dos situaciones y sin embargo, veíamos por otro lado que somos capaces
de amar la realidad que construimos y que con eso también se puede generar nuevos mitos. Ya hablábamos del amor compasivo, del mito del guía, de que somos parte de la partícula divina y de que los mitos estarían como para conectar con lo sagrado y traducir señales. Y bueno, después si alguien los toma para reprimir los cambios o para hacer que la tormenta nos asuste, que haya represión y desvitalización en uno mismo, bueno, está en uno encontrar que hay algo del otro lado que también se ve y que es la luz. Y entonces un compañero hablaba de la iluminación como un mito que tanto va por la Kabbalah, por la conciencia crística, por el budismo y por muchas de las expresiones, digamos, que en el mundo como que concentran las culturas, ¿no? Pero bueno, todo eso está trabajando sobre la voluntad y si nosotros intentamos algo, sería rescatar tal vez nuestra voluntad y ser dueños de nosotros mismos, ¿no? Eso sería el nuevo método a construir. Gracias, Iván. Sí, sí, esa es la idea, ¿no? Sí, Crisalida. Marcelo, pues estoy haciendo como una relación, estoy entendiendo que un mito tiene la función de sostener creencias a través del tiempo, por generaciones, etcétera. Y la finalidad de esto es crear resultados, como de alguna manera es un aprendizaje heredado que busca la predictibilidad, no sé si esté bien dicho, a través de este conocimiento que se sigue heredando y se va creando una creencia individual o colectiva. Entonces, los mitos, estoy como tratando de entender o de relacionarlo, y es una pregunta más bien, ¿tendrán que ver con el locus de control? Locus de control, ¿no? Bueno, en el área de psicología se considera que hay una necesidad en el ser humano de tener cierto control de predictibilidad de los sucesos o de los resultados. Si tocan a la puerta, entonces yo abro y voy a encontrar a alguien afuera, ¿no? Si hay un relámpago, entonces viene después el trueno y entonces yo me meto a la casa porque ya hay como un antecedente de lo que viene después. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, el mito tendrá como relación en la necesidad que tenemos los seres humanos de alguna manera predecir lo que puede suceder si yo hago A o hago B. Bueno, por un lado, de hecho hay ciertas creencias que surgen de ese tratar de completar un acto de conciencia, ¿no? De que se cierre un acto de conciencia. Entonces, claro, de hecho muchos mitos se construyen a partir de ahí, pero no solamente es eso, ¿no? No solamente va por ahí. Sí, o sea, digamos, qué sé yo, el mito de que hay un Dios que echa rayos porque cae un trueno, por ejemplo, ¿sí? Entonces es un mito donde la conciencia busca una respuesta la conciencia al buscar una respuesta se completa en una imagen, en un relato. Ahora, ese relato que se vaya a convertir en mito es otro tema, ¿sí? Son cosas diferentes, porque yo puedo crear el mito, por ejemplo, el mito de Platón. No es un mito propiamente, es un relato que hizo Platón acerca del tema del despertar de la conciencia, ¿no? O sea, estaba ahí en la caverna viendo solamente sombras en una realidad, pero no es un mito, él lo describe como un mito, queriendo que se constituya en un mito, que la gente se dé cuenta que estamos dormidos. En el momento en que mucha gente comienza
a compartir el hecho de que estamos dormidos y que solo vemos sombras, ahí se va convirtiendo en un mito. ¿Sí? Entonces, de hecho, claro, tiene que ver con esto de tratar de encontrar respuestas o de situaciones que ayudan en la vida cotidiana, ¿no? ¿Sí? Pero así se construyen también los mitos, de hecho. Sí, Antonio. Sí, mira, iba a comentar que he encontrado una comparación entre el mito y lo que es la física como tal. Y lo veo como un acumulador, como una batería. Es decir, al personaje o al relato se le carga con unos determinados atributos. Entonces, cuando tomas contacto con ese mito, o bien física o bien mentalmente, se produce esa descarga. O sea, sería como un fenómeno de batería. De hecho, en algunas religiones se utiliza con santos, Claro, etcétera, claro, claro, etcétera, etcétera. exactamente, exactamente. Justamente tiene que ver con esa carga que se le va poniendo en los diferentes aspectos. Cuando tiene una carga suficiente, ese relato se convierte en un mito realmente. Sí, así es. Sí, Ame, que luego hasta hacen milagros, ¿no? Es curioso eso, porque la fe, cómo va moviendo cosas, ¿no? Sí. Sí. Ujú. Y se va cargando cada vez más. O sea, por ejemplo, los diferentes mitos que hay acerca de, sobre todo, por ejemplo, en el mundo latino y las vírgenes, ¿no? Y Lourdes, que por van, ejemplo. y van generando milagros reales, ¿no? O sea, Ujú. la gente realmente cree y se va convenciendo y va dándose eso. Sí, Ame. Vale, sí, estaba como observando que en ese camino donde la conciencia busca respuestas, van haciendo al mismo tiempo, es como que nace el mito, ¿no? Y allí el mito coloca de algún modo la confianza, la autoconfianza en jaque, en la construcción de la seguridad humana interna y externa, ¿no? Para esto. Y allí también al mismo tiempo observamos dónde colocamos nuestra atención, como que nos vamos dando cuenta en qué aspecto del crecimiento humano, desde los primordios o desde donde tengamos noticias hasta ahora, a cuál de todos esos aspectos le ponemos la atención de la cual realmente podemos decidir, ¿no? Podemos decir, bueno, pongo atención aquí o allá. Entonces, esa conciencia que busca respuestas también alimentan los mitos, ¿no? Que colocan, que realmente yo observo que colocan la confianza, esa autoconfianza en jaque. Y esta es, porque por ahí andamos para esa construcción de la seguridad interna. ¿Cómo construimos esa seguridad interna? Desde dónde estamos, cómo estamos y cómo vemos el mundo, ¿no? Por Wow, ahí. buenísimo. Sí, sí, gracias, Ame. Sí, Marcela. Marcelo, tú al comienzo, en los comienzos nombraste solamente algo que no era mito, pero yo no lo alcancé a oír. Si lo pudieras repetir un poco para No aclarar sé. un O sea, mito que a lo ver, que no entendí a qué te refieres específicamente. nombraste entre los Ah, mitos, que no es mito. Claro, sí, no, si yo digo que yo creo en ti, no, eso no es un mito, porque es un tema muy personal de lo que uno va. ¿creo en qué? Yo no creo en ti, o no creo o no, yo no creo no sé, yo no creo en el fútbol, eso no es o yo creo en el fútbol, no es un mito, Ya, ¿no? O sea, ya. si es compartido por varias gente una creencia, ¿sí? Ahí se convierte en un mito, ¿no? ¿Sí? Si yo construyo un relato ahora, ¿sí? Eso no es un mito, es simplemente un relato que lo construí. Ahora, si ese relato es compartido por mucha gente, se va convirtiendo en un mito. Gracias. ¿Sí, sí, Marcela? Sí, bueno, con base a lo que decía María del Río, y lo que dijo Víctor también y varios, es muy interesante porque, bueno, desde una creencia personal,
que es también mito a nivel colectivo, ¿verdad? Que tal vez yo no creía, pero decido creer, o a lo mejor no creo, pero tiene efectos positivos, como vos decís, es un mito válido, sea verdad o no sea verdad, es fantasía o no, lo que yo llamaría efecto placebo, porque si buscamos conscientemente, mucho es nuestra mente y donde ponemos, como diste vos, la atención. Entonces, desde por ejemplo, el mito de la religión y las creencias, ¿verdad? Que yo llamo eso una fe aparte de la creencia, se tenga o no se tenga la creencia religiosa. Si vos lees, qué sé yo, que en el libro de la Biblia dice dioses somos, si Dios hace milagros, pues yo puedo hacer el milagro en mí. Uno va ajustando de acuerdo a la creencia o a la no creencia o validando. Yo creo que desde esta conciencia lo que me genera algo positivo. ¿De para qué me voy a amargar? Yo tengo un cáncer, entonces me voy a morir. Sí, si no hago nada, sí. Pero si yo algo a favor y lo veo, ese mito de la fe o de la sanación o de la remisión espontánea, uno va generando esa energía. Y es posible, como dijiste vos, que ocurran milagros, se producen milagros. Entonces, desde mí, digamos, desde la parte mía humanista, yo digo, bueno, hay cosas que yo comparto con ciertos compañeros humanistas y hay otras que no. Pero, ¿cuál es mi función? Decía, creo que fue, ay, no me acuerdo cuál, ¿desde dónde parto yo? ¿Qué hago yo en mí? Pues lo mejor es si a esa persona le hace un efecto placebo positivo y se sana, ¿para qué yo la voy a atacar con que eso es una mentira? Claro. Es decir, que respeto a toda esa paisaje interno que se une a otros paisajes, sean mitos o realidades. Ok, yo digo que lo que dijo la compañera, ahorita se me viene, no sé si fue la que habló antitos, desde dónde construyo yo a partir de mí. Entonces no se trata de invalidar a otros, se trata de que si a ellos les funciona, dejarlo ser, aunque yo no lo crea. Así es, justamente, sí, sí, muy bien, Marcela. Muchas gracias. Voy a leer algunos comentarios que hay acá, ¿no? A ver, depende de nuestros intereses, la idea de los mitos es según la experiencia y el conocimiento acumulado en un momento histórico. La negra dice el mito de la medicina. Antonio, claro, la cohesión que generan los mitos a nivel social y personal. Tenemos trabajos mecánicos de la conciencia caracterizados del nivel de vigilia ordinaria en el que los ensueños y fantaseos se expresan con mayor vigor. Graciela, en la medida en que vamos teniendo experiencias nuevas, por ejemplo, tragedias climáticas en nuestra vida, ya no vista por los medios, sino experimentadas, va habiendo replanteos más profundos y comienza a gestarse nuevos mitos que desplazan a los viejos. Por ejemplo, replantearse qué es lo importante. El viejo mito, dinero, seguridad, individualismo, etc., o la solidaridad, el salto de frecuencia, la espiritualidad, etc. O sea, un cambio, habla del cambio de viejos mitos por nuevos mitos, ¿no? El nuevo mito, la solidaridad, el salto de la frecuencia, la espiritualidad, frente al dinero, esa seguridad y el individualismo. Eso, bueno, son algunas cosas que se comentaron por acá. Marcelo, me gustó mucho un comentario que hizo Anto, que leí ahí, que no lo comentaste. El mito válido se asocia a la fe. El mito no válido se asocia al temor. Creo Así que se es. une mucho a lo que Sí, sí, nosotros sí. podemos hacer. ¿Para qué quitarle la fe? ¿Para qué llenarla de temor a esa persona si le está funcionando su fe? Así es. Sí, Katia. También bueno, no sé, como una pequeña síntesis de algunas cosas que dijeron todos, un poco aquí, un poco allá. Entonces se podría decir que las creencias van armando como ese mito en acumulación, pero al mismo tiempo, si tienes un mito, puedes ir acomodando esas creencias o no sé, como de una forma más positiva que carguen ese mito, como si fuera tipo la ingeniería inversa. Claro, claro. Ahora, hay un tema con relación a eso, porque es importante, porque los mitos, como tal, están bien arreglados, ¿no? Y mientras un mito que no sea, digamos, un mito que no sea
de apertura hacia el futuro, o que nos sirve el futuro, hay que irlo desarraigando de raíz, ¿no? Porque depende de qué tan profundo está esos mitos, ¿no? El mundo cristiano, por ejemplo, y católico, en la mayoría de Occidente está, aunque uno se diga ateo, sigue operando, y eso hay que entenderlo también, hay que entender y saber que opera, ¿sí? Y ver cómo se va modificando esas creencias que no nos sirven. Pero hay muchos mitos que están arraigados ahí en nosotros que no nos sirven. Gracias. Y justamente con nuevos mitos, ¿no? Con nuevos mitos que puedan revertir aquello que no... ¿sí? Sí, y quería decir una cosita chiquita y era que mucho más acá en el tiempo, muy recientemente, porque hablo de la mitad del siglo XX menos, surgen mitos como el de la Bella Durmiente, el Príncipe Azul, la Cenicienta, que también atrapan estos, llamémosle los mitos de Walt Disney. Atrapan porque fueron circulando a través del cine para niños y generaron mundos y núcleos de ensueño en los niños. Y esto del Príncipe Azul, upa, ¿quién dice que no lo tuvo ahí, en algún lugar? La búsqueda del amor que todo lo puede, que todo lo vence, que nos va a rescatar de toda la carencia. Bueno, yo no puedo decir que yo no lo tuve, yo sí caí y cuando me di cuenta me sorprendí. Sí, así es. Yo quería preguntarle, Marcelo, a Ivonne, es que ella cuando estaba hablando me encantó ese orden, me generó mucha información que se hizo clic. Cuando ella hablaba del ave fénix, de resurgir de las cenizas, antes dijo del que desaparecía. Sí, de Ícaro, el mito de Ícaro. Ah, mito de Ícaro, ese, gracias. Claro, y tenés a Prometeo, que también fue torturado, pero no se dio. O sea, el mismo mito de querer ver al fuego como destructor o purificador y generador está en muchas formas. Bueno, Ame se despidió, dice, amigues, el mito de la familia bella y agradable llama mi puerta. Nos volveremos a ver. El mito de la Bueno. familia Ingalls. Bueno, para terminar, quería leerles un pedacito de algo que está en el libro El regalo de los dioses, La rueda. Cuando Sí, logramos disculpa, la integridad de Marcelo, las... te ¿Sí? interrumpo. Disculpa, quería hablar un segundito, 2 minutos. Sí, dale. Respecto, sí, porque yo puse ahí respecto a lo que uno puede acumular energéticamente, predispuesto, obvio, digamos, a tener, porque se puede también tener experiencia donde uno puede cambiar los mitos, ¿no? Cambia los valores, cambia los mitos, cambia las experiencias grupales, según... Y bueno, y las creencias, los mitos tienen que ver con las experiencias que uno tiene, ¿no? Así es. Ok, es una acumulación de energía también que uno hace. Y los grandes, digamos, se puede llegar también a un estado de luminosidad, el centro luminoso. Por eso que, y llegando ahí uno produce grandes cambios. Esa es la experiencia que nosotros apuntamos, ¿no? También, de llevarlo, de tener experiencia en conjunto para poder producir un cambio. Por eso que escribí el centro luminoso. Ah, sí, sí, sí. El centro luminoso produce grandes cambios. Así es, Verónica. Bueno, ¿sí, Cintia? Bueno, sé que por ahí están cerrando, Marcelo, y tenías ganas de cerrar ahí, pero yo me estaba haciendo la pregunta que un poco nos corresponde como, creo que varios acá, siloístas, mensajeros, bueno, un poco con la doctrina encima, ¿no?
de lo que aspiramos, y me preguntaba sobre nuestro mito, cómo lo vamos a crear, qué vamos a hacer. Creo que es un tema que, ya que estuvimos viendo un poco el proceso de cómo han influido los mitos en la historia humana y que van cargando una dirección también, quizás esto, que lo escuché muchas veces pero desordenadamente, pueda ser como un interés como de trabajo, eh, como para empezar a cargar una idea, una forma de mito, con imágenes, con lo que sea, con creatividad, como parte de un conjunto que podemos crear el mito de diferentes formas, como un proceso humanista, siloísta, ¿no? Me viene como esa pregunta y esa... Sí, yo creo nosotros que es tenemos algo que hay que mucho para conversarlo aportar. sí, yo creo que sí, yo creo que es un tema que hay que irlo, de hecho se va haciendo, y a medida que vamos compartiendo esos espacios también vamos creando un nuevo mito que tenga que ver con ese abrir el futuro, ¿no? Así es. Bien, bueno, a ver si le ponemos como una claridad, Así es. una especie de responsabilidad también, ¿no? Bueno, Sí, eso. pero no están desde, a ver, porque justamente el construir un mito tiene que ver con un transmitir que no va tanto desde la cabeza, ¿no? Porque es más un tema que surge desde la subjetividad, ¿no? Bueno, igual es para conversarlo, contarlo, ampliarlo, ¿sí? Así es, efectivamente. Interesante. Bueno. Gracias. Bueno, a ver, Graciela decía, no creo que tengamos que crear nosotros el mito de la nación humana universal. Creo que la experiencia de la humanidad nos va a llevar hacia ahí. Si cada uno podrá poner fuerza hacia ese lado, ¿sí? Pero opino que no tenemos que crearlo. Ya está en marcha y es transversal a distintas creencias. Totalmente de acuerdo, Graciela. Creo que va por ahí, ¿no? No es un tema tanto sí, de darle vueltas intelectualmente, sino más bien de construirlo desde otro lado, ¿no? Y no hay que crearlo nada, ¿no? Ya está. Así Sí, es. exacto, Marcelo. La parte, porque la fe está, no es una cosa intelectual, pero trabaja con la parte emotiva, ¿no? Exactamente. Que es el corazón y la parte más neutral que tenemos. Así es. Bueno, vamos cerrando el encuentro, ¿sí? Cuando logremos la integridad de las cosas, cuando entendamos que los sueños y lo que habita en el mundo mágico de la imaginación nos proyecta hacia un futuro, entonces el trabajo será verdadero. Les voy a leer el texto completo, creo que. Cuando logremos la integridad de las cosas, cuando entendamos que los sueños, las fantasías, lo que habita en todo ese mundo mágico de la imaginación nos proyecta hacia el futuro, y cuando además pisemos concretamente en el mundo, cuando hacemos la vista a los cielos y con nuestro asadón cultivemos la tierra, cuando miremos el sendero que nuestros pies han de seguir y veamos en el horizonte las estrellas, cuando las aspiraciones e ideales sigan viviendo entre nosotros y encontremos la labor diaria del trabajo, no del trabajo de esclavos por dinero o salario, cuando la desarmonía, el desacuerdo y la lucha de contrarios encuentren un sentido, cuando el trabajo dignifique al ser humano, encontraremos lo que siempre como humanidad hemos buscado y merecemos, porque somos parte de la vida, del universo y de los dioses mismos. Eso. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Gracias, Muchas Emilia. gracias. Gracias a vos, Gracias. Marcelo, Marcelo. compañeros, compañeras, un gusto. Muchas gracias. Fuerza y alegría para todos. Gracias, gracias. Nos Bueno, vemos. muchas gracias. Muchas Nos vemos el próximo gracias. sábado con el Gracias. mismo Gracias, link. Marcelo. Muchas Sí, con el gracias a mismo link. todos. por si- Gracias a todos. Gracias a Foto, todos. Marcelo. Lindo fue. nos vemos la Chicos, próxima semana y a la mismo misma link. hora con el mismo link, ¿no? Ok. Fijémoslo, Marcelo, en el grupo, para no andar perdidos entre comentarios. Igual les comento acá. Muchas por si gracias, acaso, muchas por si gracias, hay abrazos. alguien que está, que puso mal un número, lo que sea, ya lo saben, ¿no? Gracias. Marcelo, Mejor si me podés ¿cómo incluir se llama? al grupo, te agradezco.
Sí, ¿Cómo sí. se va a llamar el grupo? Pónganle en el Grupo. chat sus datos y... ¿Sí? Sí, Ok. sí, los tenés. Marcelo, Che, vamos a Marcelo, poner nombre al grupo. la grabación del el video ¿dónde se lo puede bajar? A O ver, lo pasás al grupo. lo voy a publicar en el grupo, ¿sí? Y eso, ¿no? Dale. Bueno, Listo, no Marce, estamos en el grupo, pero el que esté que nos pase. claro, claro. sí. Gracias. Marcelo, Sí. vamos a ponerle Segundo nombre a que este Ana. grupo. Sí, bueno, vamos a ver. Digo, ahí vemos. Bueno, Ya tiene nombre el grupo, ya está en el WhatsApp. Ah, Nos vemos, bueno, amigos. nos vemos. Nos vemos. Muchísimas gracias.